que van a compartir sus experiencias y conocimientos, abriendo una conversación en torno a la importancia que cobra este sector en la economía de las ciudades. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer para todos nosotros compartir las experiencias. En realidad, lo que vamos a tratar de hacer en este panel es hablar sobre la creatividad, sobre las posibilidades que los procesos creativos nos dan a la sociedad, al desarrollo humano, las posibilidades de reinventarnos. Como ven por los perfiles de quienes van a presentar, no vamos a hablar estrictamente de industrias culturales, sino de procesos o de industrias creativas, sino de procesos creativos y de cómo estos están participando en la construcción, no solamente de nuevas comunidades, sino me atrevo a decir que la creatividad es una parte fundamental para el diseño de nuevos sujetos y nuevas prácticas ciudadanas. Lo hacen desde muy diversas trincheras. Entonces, quiero empezar brevemente nada más comentándoles que la creatividad, cuando uno piensa en creatividad, es importante, aunque cada uno de los ponentes nos va a hablar sobre estos procesos creativos, en realidad todos los sujetos tenemos esta capacidad creativa y lo que hay que hacerla es potenciarla. Es como un músculo que si no se trabaja, pues no funciona. Y en el caso del contexto donde estamos parados hoy, que es Tijuana, me parece que también podríamos decir que la creatividad se convierte en la dignidad de las comunidades y la creatividad no es solamente el alimento principal de las comunidades de artísticas, de las comunidades de los científicos. La comunidad está en todos lados y lo vemos en las formas de construcción de casas con materiales alternativos, en la construcción y en el desarrollo de cimientos con llantas. Y por eso digo que la creatividad en realidad es la dignidad del ser humano que permite transformar el entorno, que a veces no es el mejor que tenemos a la mano, pero en estos ejercicios creativos podemos cambiar nuestra calidad de vida. Les voy a preguntar a cada uno de ellos, tienen experiencias muy diversas, sobre cuando hablamos de, en lugar de industrias creativas, para no cerrarlo a esto, sino de proyectos creativos, que nos platiquen cómo es que llegan a esto, qué les significa en términos de su proyecto de trabajo y de vida, y estar trabajando con cuestiones que tienen que ver con la creatividad, como esta dignidad humana por transformar. Y las preguntas, más allá de que nos van a platicar un poco de sus trayectorias, un poco para invitar a que el público piense en su propia trayectoria y cómo sus procesos creativos pueden incentivar el desarrollo de ciudadanía y de sociedades más críticas. Vamos a preguntarnos, o les voy a pedir que piensen en términos de proyectos creativos, ¿por qué? Proyectos creativos, ¿para qué? Proyectos creativos, ¿para quiénes? Y proyectos creativos, ¿cómo y dónde? Voy a seguir un poco el orden de cómo fueron presentados y entonces le voy a dar primero la palabra a Adriana Casas, si nos puedes comentar un poco, responder. Estamos pensando, creo que sería lo más adecuado, dedicar 15 minutos a cada uno y después de esos 15 minutos tratar de interaccionar no solamente yo, sino con el público para ir enriqueciendo y tejiendo este discurso colectivo. Adelante. Ya, listo. Muchas gracias, Norma. Gracias a Tijuana Innovadora por la invitación. Gracias por la compañía. Mucho gusto. No nos conocíamos, pero yo estoy muy contenta de estar acá. Quiero hablar rápidamente de dónde estoy parada. Yo soy directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, que es una suerte de campus del arte. Tenemos 5 escuelas profesionales de danza, teatro, música, artes visuales y cine. 12 escenarios distintos, 5 galerías, en fin, una biblioteca especializada en arte, un área de estudios interdisciplinarios y el centro multimedia. Nuestra tarea es hacer desarrollos y apoyar proyectos relacionados con arte y tecnología. De manera que nuestros principales clientes son sobre todo artistas o investigadores que están tratando de conjuntar estas dos cosas, el arte y la tecnología, y hacer algo con ella, expresar algo con ella, o jugar, o inventar, o experimentar.
Mi equipo de trabajo está conformado por programadores, matemáticos, bailarines, fotógrafos, escritores, filósofos, gestores, administradores, en fin, una serie de personajes que si no tuvieran estas disciplinas no podría hacer lo que hace el Centro Multimedia. A partir de esta diversidad creo que podemos entender la parte formal de un programador, pero también la parte creativa de un artista o de aquel que anda buscando cómo expresar lo que quiere expresar. Nuestro centro ofrece talleres, un promedio de 50 talleres al año de todo tipo, de realidad virtual, de audio, de robótica, para niños, para grandes, especializados, seriados o no, con la intención de compartir conocimiento y ir dejando un poquito algunas bases para poder después hacer cosas creativas con ellos. Tenemos también una serie de exposiciones, conciertos, conferencias, festivales, donde compartimos lo que ya pudieron hacer los otros con toda esta tecnología. Un programa de apoyos, que quiere decir que tenemos una convocatoria con recursos para desarrollar proyectos o investigaciones relacionadas con arte y tecnología. Tenemos también un programa abierto todo el año de asesorías y cualquier persona con cualquier pregunta puede acercarse al Centro Multimedia y las tecnologías nos ayudan también a no tener que ir y están las redes y está el correo y otras formas de acercarse al centro. Y finalmente un laboratorio interno donde trabajamos todos los colaboradores del Centro Multimedia en investigación tecnológica, desarrollos propios, inventos propios, experimentaciones propias que nos ayudan de algún modo a estar listos para enfrentar cualquier pregunta y solicitud que tengan artistas o investigadores que hacernos y entonces poder reaccionar de manera adecuada a los proyectos que nos están planteando. Además, sí, de hacer producción propia. Una parte importante de estar en el Centro Nacional de las Artes son las escuelas. Eso significa que los entes creativos que están formándose pueden estar cerca de nosotros y muchas de sus materias relacionadas con tecnología ocurren en el Centro Multimedia porque tenemos las aulas para ello. Esto nos permite estar cerca de ellos por un lado, pero también nos permite ver qué están haciendo, por dónde están buscando, qué están pensando y las convocatorias y los festivales también nos aproximan a otros públicos que están en otras búsquedas. Muchas empresas de tecnología prueban sus desarrollos con artistas porque son los entes que las pueden llevar hasta su máxima expresión, es decir, puede ponerlo en manos de otro tecnólogo que se fije en la parte técnica y la resistencia, no sé, depende de lo que estén viendo, pero un artista lo explota a su máxima expresión. De manera que es súper afortunado que la industria tecnológica nos permita ser creativos y nos permita experimentar y explorar todas esas tecnologías para otra visión, para darle otro uso, para compartirlas de otra manera. Creo que la parte de creatividad es lo que nos mueve y es lo que nos provoca estar donde estamos y atender a quienes atendemos. De otro modo, a lo mejor seríamos una bola de técnicos tratando de mirar cómo es el arte o quizá recibiríamos muchos técnicos que estuvieran tratando de ver hacia el arte. Creo que esta forma de trabajo que es muy horizontal en el centro, esta reunión de disciplinas nos permite eso, mantener puertas abiertas y recibir y ofrecer distintas oportunidades de manera creativa. ¿Quieres continuar más o pasamos la… Pues pasamos la estafeta y seguimos conversando. Ok, entonces Cristina, si nos puedes compartir tu experiencia en este para qué, por qué, para quiénes, cómo. ¿Y cómo qué, por qué? Ok. Bueno, antes que nada, estoy muy contenta de estar aquí. Quiero agradecer a Claudia Basurto, al señor Galicot, a todos los involucrados en hacer Tijuana Innovadora. Me da muchísimo gusto la invitación. Me da más gusto estar también entre colegas, contigo, Norma, con Abraham. No nos conocíamos, pero somos colegas allá en el DF, en Secretaría de Cultura, porque bueno, empezamos juntos, ¿no? De alguna manera nuestras carreras como profesionales del audiovisual, empezamos juntos en nuestros diversos medios y siempre estuvo Norma echándonos vueltas y visitándonos y tomando notas a ver qué andamos haciendo, ¿no?
Entonces, yo llevo casi 8 años viviendo en la Ciudad de México. Me puse a hacer producción, que es lo que hacía yo aquí en Tijuana desde que estaba en la prepa y en la universidad. Tenía un grupo de amigos que tenemos una empresa productora, hacemos un programa de televisión que se llamaba Bulbo, que básicamente era hacer lo que podíamos con lo que podíamos. Y para poder hacer eso, aparte, trabajamos haciendo videos corporativos y todo lo demás para poder pagar tiempo aire y transmitir nuestro programa. Nunca pudimos conseguir patrocinios. De alguna vez Cervecería Corona y Giuseppe's en su momento nos apoyó, hasta que eventualmente aplicamos una beca del FONCA y la obtuvimos, y con eso pudimos subir un poco el nivel de producción de la serie. En ese momento, antes de que fueran famosas las series, ya hacíamos esta serie documental. Tomó Canal 22 este proyecto, el cual también nos dio un poco de más notoriedad como empresa productora binacional, y también tenemos un pie ahí en la producción de arte contemporáneo. Entonces, toda esta experiencia fue muy buena, muy positiva para mí, sobre todo por crear una escuela de producción en colectivo, alternativa a todo el discurso que vendría de la Ciudad de México o tener que pasar por los fondos de producción para poder producir. Fue un poco una doctrina muy hazlo tú mismo, que dio buenos frutos, ¿no? Y ahí había otros colectivos como Yonke, como todo el colectivo de visuales de Norte, había mucha gente haciendo muchas cosas en ese momento. Fue una época reciente de mucha efervescencia en las artes visuales en Tijuana, y que bueno, empezó desde hace muchísimas generaciones atrás, en la pintura, en la escenografía, en muchas cosas. Entonces, como que diferentes generaciones hemos exaltado, bueno, le hemos apostado a exaltar ciertas disciplinas, ¿no? Sin embargo, yo quisiera discutir una cosa que creo que es fundamental, y que eso es lo que ahora allá en Metro Pantitlán lo vengo descubriendo, es que da mucho gusto producir arte, producir visuales, contar historias, proponer narrativas, pero eso por sí solo no es suficiente. Hay que hacer un trabajo de gestión, de profesionalización, en Estados Unidos también le llaman packaging. O sea, hay que saber hacer algo con todo el esfuerzo y el tiempo y el dinero y las cosas que hemos hecho con nuestras ideas, con nuestros proyectos. Entonces, es algo que yo creo que a las generaciones que actualmente tienen propuestas de arte, voy a decir arte así en términos general, cine, música, danza, propuestas de arte, creo que cada vez hay más acceso a la información, a diferentes plataformas, a diferentes cosas, y creo que a las generaciones actuales nos toca subir la barra y que estos proyectos ahora vengan muy bien empaquetados, muy bien presentados, respaldados por la iniciativa privada es fundamental. Un proyecto que ya tiene cierto respaldo de iniciativa privada está en mejores posibilidades de conseguir quizá un respaldo del Estado o de una beca extranjera o de un fondo de coproducción europeo, lo que sea, porque ya no corre una sola persona todo el riesgo de lanzamiento de ese proyecto. Entonces, a mí lo que me interesa en esta etapa de mi vida, cuando ya fui y ahora quiero regresar a un lugar desde donde podamos hacer este empaquetamiento de proyectos de una manera profesional, y compartir los modus operandi con las nuevas generaciones para que los proyectos que se están generando sean cada vez de mucho mayor nivel. Esa es una preocupación que como realizadora tengo, ¿no? Gracias, Cristina. Pasamos con Abraham. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Claudia, y a Pepe Galicot por habernos invitado a todos. Un saludo a todos ustedes por estar aquí. También agradezco mucho a la gente con la que he trabajado para poder yo estar aquí. Miren, en mi caso, yo estudié comunicación casi por diatriba, como por error. Yo estaba más bien tratando de estudiar otras cosas, me interesaban más las físicas, matemáticas, esas áreas, pero estudié comunicación y me enamoré de la historia y la filosofía en ese momento. Ya estando ahí conocí a un amigo en común que tenemos, que es Aibar, que ahorita está allá arriba en el taller de Amate Escalante, y él fue el primero que me habló del cine. Hasta ese momento yo no tenía idea de que el cine lo hacía gente de forma profesional, o sea, tenía otra idea de eso, era bastante ignorante en ese momento.
pero entendía que había pasiones detrás de ese trabajo y que también había gente que vivía de eso. Después de eso pude trabajar en algún colectivo que es contemporáneo al colectivo de Cristina, que en mi caso era Yonke, y yo entré como un operativo. Yo no era una persona creativa en ese proyecto, yo era un operativo. De ahí yo he trabajado mucho tiempo más como un técnico, un operativo, hasta el último, digamos, el último proyecto más grande en el que estuve como operador fue el del Americano, la película que se hizo en 3D aquí en Tijuana, una parte en Tijuana. En ese momento yo también me estaba preguntando algunas cosas, obviamente me estaba preguntando, nosotros obviamente valoramos ese tipo de trabajo, las industrias, el diseño, el cine, la moda, tenemos un valor porque somos los que lo hacemos, pero no todo el mundo percibe el mismo valor que nosotros. Entonces, para mí era muy importante, cuando empezamos a fundar Relaciones Inesperadas, era muy importante primero reconocer ese valor, pero reconocerlo en un lenguaje común. Entonces, lo primero que me interesó fue empezar a ver cómo hablaban los empresarios sobre cualquier otra cosa que hacían. Entonces, me di a la tarea de empezar a estudiar más y obviamente ya había mucha gente con las mismas inquietudes y había documentos que ya me podían dar muchas pistas hacia dónde poder caminar ese camino, y yo decidí tomar la maestría en Administración de Negocios, obviamente con el reto de ver, voy a tratar de entender a este aparente lenguaje frío, porque yo vengo de un lenguaje más cálido o aparentemente también más desorganizado, y estoy hablando de apariencias de ambos lados, y me interesaba hacer primero develar esas relaciones que existen, porque como bien dice Norma, la creatividad no es un área exclusiva de unos cuantos, ni tampoco el ser bueno para los negocios. Entonces, mi intención era como entender primero, como creativos sí desarrollamos procesos. También es muy complicado porque los procesos luego son únicos, y en las industrias, digamos la maquiladora, pues lo que se buscan son procesos más masivos, entonces donde la pieza se repita. En el caso de las industrias creativas no es necesario, salvo que sea, digamos, a lo mejor una ropa que se repite, y es un modelo, pues sí, pero cuando estamos hablando de alta costura, no. Entonces, ese tipo de cosas a mí me llamaba mucho la atención, y por eso primero decidimos a investigar lo que ya habían investigado, y lo primero que uno hace es, vamos al COLEF, ¿no? Porque ya hay muchas investigaciones, no propiamente con este lenguaje, no íbamos a encontrar las cosas tal cual las queríamos, pero sí había muchas pistas. Algunas pistas como esta fueron los estudios que hizo sobre Bulbo, Galatea, Yonke, Claudia Sandoval, y hablaba mucho, y obviamente sus últimos comentarios de la tesis de maestría apuntaban hacia visión de trabajo en equipo, organización, y eso era básicamente administración. Por eso fue básicamente la primera pista. Y ya estando ya en la maestría, lo que me ocurría a mí es que yo era el frijolito en la sopa, y todo lo que veíamos eran ejemplos que no pertenecían a mi campo profesional, y tenía que hacer una traducción bastante compleja de estos elementos, y fue cuando dijimos, creo que necesitamos ya en la ciudad un proyecto profesionalizante de una maestría en industrias creativas y culturales. ¿Por qué? Porque ya hay gente que lo intentó como ustedes, que también intentaba tener un proyecto en mix, o decía, bueno, voy a hacer esto para tener dinero, pero en mi tiempo libre hago esto, donde seguramente no voy a recuperar. Y yo lo que intentaba, o lo que me ha interesado mucho es, si puedes hacer esto, que aparentemente es ocioso, o aparentemente no puede tener un retorno de inversión, y tener un retorno de inversión, o puedes llevarlo a este lenguaje de negocios, pero lo más importante es entender cuál es el valor detrás de lo que uno está haciendo. Y entonces es mucho platicar, para nosotros es muy interesante platicar sobre los procesos, pero también hasta dónde los artistas y los creativos vemos el valor de esto, y además lo sabemos comunicar o lo sabemos llevar con otros agentes que nos pueden ayudar a esto, que es el packaging, que nos pueden ayudar a la promoción, o que pueden ser patronos de arte, o que pueden ser becas, o que pueden ser otros agentes que estén interesados en este proyecto porque le ven un valor similar o un valor de impacto.
Entonces, para mí eso es lo más importante, es trabajar con esos agentes, porque al final lo que nos interesa es que los artistas podamos vivir de lo que hacemos bien, como cualquier otro profesional, porque también somos igual que cualquier otro profesional. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ronda de preguntas y de conversaciones, me gustaría que hablaste de la maestría, pero aunque mencionaste relaciones inesperadas, el público no necesariamente lo conoce. Si nos puedes describir un poco el tipo de trabajo que hacen y el tipo de… Bueno, después de que acabé la película, la del americano, y en ese momento Ingrid y yo éramos pareja, y para nosotros vivir el arte es eso, es vivirlo. Entonces nosotros generalmente teníamos visitas de amigos que venían de otros lugares del mundo y buscábamos relacionarlos con los amigos que teníamos aquí, vamos a armar un taller. Entonces para nosotros lo único que pasó ahí es que lo convertimos en una forma de vida ya, o sea, lo pusimos en papel para empezar, lo pusimos más claro, y obviamente al entrar yo a la maestría de administración, ha sido mi proyecto de estructura, ¿no?, de un negocio dentro del arte. Relaciones Inesperadas es un espacio que está pues, muy cerca de la UABC, donde se ofrecen, sobre todo, es un espacio de reflexión para poder pensar en el arte contemporáneo, que en Tijuana carece de este tipo de espacios de reflexión, porque si bien sí hay muchas escuelas que ofrecen arte o estudios de arte, terminan siendo estudios que a lo mejor llegan al periodo moderno, ¿no? Entonces el arte contemporáneo va más allá de eso. Sobre todo el arte contemporáneo relaciona campos, por ejemplo, como la tecnología, o el cine y otras cosas, o la misma economía. Entonces el arte contemporáneo siempre está más relacionado con otros campos y no necesariamente está en el caballete, en la pintura o en la mera fotografía. Hay algo más detrás de eso. Y era el tipo de arte que a nosotros nos interesaba o que nos interesa, y lo que ofrecemos hay un programa de charlas gratuitas. Nosotros volamos gente de Tijuana para acá, un poco lo que sucede aquí en este momento, y ofrecemos un tema en general. Puede ser un tema específicamente del arte, o es un tema de economía, o es un tema de política, o es un tema mucho más, a lo mejor mucho más especializado, como hacer música con bacterias, ¿no?, por ejemplo, las de Interspecifics. Así como esto, o urbanismo, o por ahí, ¿no? Y además ofrecemos un programa, ahorita es un programa profesionalizante para personas interesadas en el arte contemporáneo. Y ha sido muy chistoso porque el programa era un programa para gente que quisiera empezar, pero en realidad lo que ha pasado es que la gente que ya hace arte en Tijuana, que tiene una carrera media, a lo mejor 4 o 5 años exponiendo y tal, se ha metido al programa porque no existe un programa como tal, como ese. Y además que esté vinculado también a entender qué hay detrás de tu obra, más allá de lo que acabas de hacer, es cómo lo vas a mover, quién te lo va a ver, dónde lo vas a poner, y además ser estratégico en ese sentido. Eso es. Si se dan cuenta, se están hablando de diferentes experiencias y diferentes trincheras, pero hay cosas que los unen. Una cuestión que quiero tratar de vincular es si pensamos en Tijuana y conectándola también con la Ciudad de México, porque tenemos la experiencia de Cristina, ¿no?, que empieza su trabajo aquí, va a la Ciudad de México, ahí en términos de estarte vinculando con productoras independientes, pero también dentro de la política cultural del Estado. Uno de los temas que han tocado, es decir, tiene que ver con la creatividad y las posibilidades de sustentabilidad de este tipo de quehacer. Es decir, tenemos una Tijuana y Baja California, pero en general yo creo que en México. Pero el caso que conocemos y donde estamos parados es el de Baja California y particularmente Tijuana. Existe un potencial creativo inmenso en la ciudad, que cuando vemos la trayectoria de la producción artística o de los proyectos creativos, uno de los primeros retos que tenían era, uno, cómo profesionalizarte o cómo formarte, el otro era cómo sobrevivir en este mundo, que es lo que han platicado. Y en esto, pues los tres se vinculan, porque el trabajo que está haciendo Adriana tiene que ver mucho con poder reproducir y hacer crecer a estas comunidades, estos proyectos, estas instituciones, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que me gustaría que se desarrollara más es todo ese proceso de
de surgimiento de alguna manera a veces como muy orgánica, de abajo para arriba. La creatividad, como les decía, en Tijuana parece como ser una necesidad para sobrevivir en un ambiente de muchas carencias, muy precario, pero también de un ejercicio de poder muy brutal que tiene que ver con ser frontera de San Diego, ¿no? Y con ese ser el patio trasero de una sociedad muy fuerte. Y entonces las comunidades de artistas en Tijuana, contrariamente a pesar de que tenemos ya la Escuela de Artes y otros foros, empieza como de abajo para arriba y llega un momento en la producción de los procesos creativos donde se estanca porque tienes que profesionalizarte para competir en este mundo cruel que es el mundo del arte y el mundo de la creación. Puede ser a través de las industrias o puede ser a través de otros caminos. Entonces, nos estás contando el caso que Cristina nos menciona, cómo se profesionalizan en algún momento, primero también a partir de dividir tu trabajo entre el trabajo que me da para comer y ese dinero que me da para comer a través de la publicidad o otras cosas, y entonces hago mis proyectos más artísticos, independientes, donde digo lo que quiero decir. Por otro lado, nos hablaba Adriana de cómo esta cuestión de la tecnología pues nos ha abierto muchas puertas, pero también trae una parte problemática porque a veces la tecnología se asume como algo vacío que no requeriría necesariamente de todo un respaldo conceptual, teórico, de premisas de para qué, por qué, para quiénes, y la tecnología por la tecnología no es suficiente. Entonces, una segunda ronda de participación que tiene que ver con este difícil camino de profesionalizar en el campo de la creación, particularmente, que es lo que vincula en producción artística o producción de medios, también dentro de la investigación, porque yo me siento totalmente vinculada a ese camino que cuando uno empieza en la investigación hay que reinventar los marcos teóricos porque nada explica esta realidad tan compleja, pero es decir, si nos hablan un poco del reto de la profesionalización y dentro del proceso de la profesionalización tiene todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con las teorías, con el contenido que le da sentido, no solamente a ver a la creatividad desde el punto de vista de industria para generar ingresos, sino pensar, que para mí es una de las riquezas, porque se puede hacer, como tú dices, se puede hacer dinero, se puede vivir de esto, pero va más allá, va más allá. Es el poder de la cultura, el poder del arte, el poder transformativo de la creatividad. Me gustaría empezar un poco porque se me vienen muchas imágenes a la mente. Yo empezaría, bueno, como bien decías, nosotros cuando tenemos este colectivo que hacíamos documentales y hacíamos producción de videos para sostener nuestros proyectos, yo lo podía hacer en ese entonces porque tenía 18 años, 19, 20. Ahorita si tuviera que tener los 3 trabajos y aparte ir a la universidad y aparte tenía… Yo ahorita no lo podría hacer, o escojo no hacerlo y prefiero dedicarme a bienes raíces y se acabó, ¿no? Pero ya estoy súper enreatada en todo este negocio, entonces ahora le sigo y aparte digo, me encanta y estoy feliz. Yo creo que uno debe de, antes de seguirle para adelante, saber si esto es para uno o no, porque la cantidad de trabajo que requiere la producción, por lo menos de cine, de documental y de las artes en general, es mucho y es tiempo de calidad. O sea, yo creo que primero hay que saber si este es el camino que uno quiere seguir. Si la respuesta es afirmativa, perfecto, somos más, ¿no? Yo lo que creo es que, otra vez volvemos al mismo, hay dos sopas, o yo sigo haciendo mis proyectos o trato de que estos proyectos, o sea, los empiezo a hacer para probar que tengo la capacidad y la sensibilidad de tocar temas y estas narrativas o una producción de arte y probarme a hacerlo de manera independiente, pero empezar a hacer que esto que sea sustentable, que genere una economía, que genere un bien no solo a mí y a mis 3 amigos que van a ver mi programita o mis videos o mi instalación. Esto tengo que ser capaz de combinarlo con la sociedad. Sucede mucho que en México apoyamos muchas películas de autor, unas películas maravillosas, pero todavía tenemos un reto que es la distribución de nuestro cine, porque finalmente el cine es para verlo en una sala, para verlo el cine tiene que regresar a su gente, especialmente cuando hacemos cine que es subvencionado por el Estado. Hay un compromiso todavía más grande de regresarle a la gente lo que con sus impuestos nosotros hicimos, ¿no? Entonces ese es un reto que se traduce aquí a que la producción del arte que hagamos tiene que estar mezclado con la sociedad y después de muchas, darle vueltas y muchas crisis con amigos y colegas y todo,
creemos lo que es fundamental, y por eso celebro espacios como Tijuana Innovadora, es que la iniciativa privada se tiene que vincular con sus artistas, porque nada nos va a sacar de una ola de violencia, de una ola de corrupción, de una ola de desigualdad social, racial, que la educación. Y la educación, la cultura, el arte van de la mano. Yo creo que la mejor apuesta que la clase empresarial puede hacer en su ciudad y en su público y en su gente es la educación, por medio de las artes, por medio de hacer accesible a la gente otras opciones de entender el mundo en el que viven, de entender otras realidades, para ser más tolerantes, para entender, para poder proponer otras formas de vida, no todo así consumo y neurosis, que es en la que la mayoría de la gente vivimos, ¿no? Entonces creo que primero nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer, y por otra parte nuestro entorno, hay que ofrecer una visibilidad para que la gente que pueda hacer viables estos proyectos entienda la importancia. No es, ay, dame para mi escultura, no, es vamos haciendo juntos esta posibilidad de realidad, porque a los dos nos conviene. En realidad tenemos que empezar a entender desde que lo que hacemos es un beneficio para la sociedad. Entonces es una apuesta a ganar, ganar. Volvemos a lo mismo, ¿cómo vendo mi proyecto? No es mi peliculita, no es mi documental, es algo que es para todos. Entonces yo creo que hay que ir desde allá, ¿no? A ver, dejo que alguien más hable. Gracias. Yo creo que esto que dices es muy importante. Primero, reconocer que eso somos y que eso queremos hacer es vital, y luego la segunda cosa es que solitos no podemos. O sea, uno no puede hacer todo solo. Necesitamos más saberes, necesitamos más apoyos, necesitamos más acompañamiento, necesitamos más cómplices, sean públicos o privados, estos espacios, festivales, convocatorias, otro tipo de retos, que cada proceso se vuelva un aprendizaje, y que ese aprendizaje se convierta en otra cosa, que puede ser un taller, que puede ser alguna otra forma de compartir y de comercializar o mercar ese conocimiento, compartiéndolo de distintas maneras. Justo hablábamos hace ratito que nos toca ver muchas convocatorias y muchos proyectos, y a mí hay algo que me preocupa profundamente en este momento, y es como que todos estamos aprendiendo a usar un montón de tecnologías, y hacemos 3D y imprimimos 3D, y hacemos páginas y hacemos un montón de cosas, y nos estamos quedando en la parte técnica. Entonces la reflexión, el compartir, el socializar se vuelve vital, y es muy importante porque además tenemos acceso a créditos, y entonces nos montamos una cosa, empresa o como le llamemos, y se vuelve solamente un servicio técnico. Entonces la parte de reflexión, la parte creativa, la parte propositiva hace falta, y esa parte no viene sola. Entonces es donde tenemos que ampliar la conversación, ampliar la comunidad, compartir, solicitar, en fin, de acercarse a otros saberes y a otras personas que quizás saben más o menos que nosotros, pero que seguro van a dar un impulso importante a lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, y aprender entonces después a mercar con ello. Creo que la parte de reflexión es muy, muy importante. Lo vemos mucho en los proyectos que nos llegan. También es bien interesante que muchos vienen solitos, tratando de hacer todo solitos, y no se vale pedir los recursos del gobierno con una idea básica mal desarrollada, y no se vale hacerlo de esa manera. Creo que hay que aprender de otras formas, compartir de otras formas, y esta horizontalidad que ahora nos brinda la tecnología y que nos brinda la educación y la creatividad y la cultura, creo que es muy importante para poder llegar a un punto profesional de manera más exitosa. Me parece también que es muy importante. Ustedes están planteando en términos de fórmulas o estrategias lo más diversas posibles para poder producir, pero quizá porque soy de otra generación, me parece que el rol del Estado es fundamental, más allá de la iniciativa privada, sobre todo porque la cultura, lo sabemos, es central en los proyectos de desarrollo y es central en los proyectos de nación. O sea, no podríamos siquiera pensar en México en términos de no haber, del Estado mexicano haber invertido en términos de la creación de lo que es la identidad nacional a través del cine, toda una narrativa que tiene que ver con la construcción de comunidad.
y que ahora, digamos, en otros tiempos decimos, pues hacer ciudadanía. Porque a través del arte no solamente estamos produciendo una serie de productos que de alguna manera nos permiten que cada uno de nuestras experiencias de vida y lo que queremos comunicar lo podamos hacer, sino que detrás de este tipo, sí, ya sea que las llamemos industrias o proyectos, no es solamente como hacer pan o hacer zapatos. Cuando uno está trabajando en industrias culturales o proyectos culturales, estás proponiendo una forma de sociedad, estás democratizando, abriendo las posibilidades de imaginar una comunidad diferente, de hacer sujetos más activos. En ese sentido, me parece que es importante pensar el rol del Estado en esto, el rol de la iniciativa privada y de las comunidades, de apostarle a sus comunidades por el arte y por la cultura. Aquí se va a burlar 1, 2, 3 personas que están en el público, lo he dicho muchas veces, pero esta idea de que la cultura cura, es la mejor medicina para sacar adelante una comunidad. Y por otro, también hay una responsabilidad social, medioambiental, etcétera. Y en ese sentido, dándole pie también para que también contribuya Adriana, que la veo que quiere continuar, pero yo quisiera nada más abrirle una posibilidad a Abraham muy importante, porque nos estás hablando de relaciones inesperadas, que es una casa que de repente se convierte en algo mayor, en el cual hay un intercambio de capital cultural y de conocimiento impresionante. ¿Cómo ha modificado el entorno, no solamente ustedes, pero el entorno en donde está ubicada o donde pueden estar ubicados estos lugares donde se desarrollan los proyectos culturales? Más allá del que lo hace, ¿cómo rebota, cómo se absorbe por un sector o una comunidad más amplia, no solo con la que reflejas o con la que trabajas, sino con la que convives? Mira, ese es un punto bien importante. Generalmente, cuando se hace un comparativo de un ámbito cultural o cualquier otro, se trata siempre de sacar el mismo valor en términos de, ok, esta película costó $1 millón, pero no recuperó, ¿no? Dice no recuperó. ¿Por qué? Porque nada más hizo $medio millón de entradas y se ve como un fracaso financiero y así se mide. Pero hay otros indicadores que son más valiosos para ese tipo de proyectos. Por ejemplo, está el retorno social de la inversión, que también se tasa en términos de pesos y dólares, pero habla de lo que precisamente estás hablando, es si este proyecto se hizo, no recuperó financieramente, pero tiene un impacto, y ese impacto se puede medir y se mide en un tiempo específico, específicamente por quiénes fueron los interesados en hacer ese proyecto. Fue el Estado, fue un grupo de artistas, hay una comunidad de por medio, hay a lo mejor otros artistas que participaron, y eso y otras cosas ayudan a que ese proyecto se pueda revalorizar, que es al final lo que yo trato un poco de hablar aquí, es tenemos que revalorar las cosas y además ponerlas en los conceptos que les son más adecuados, porque si nosotros comparamos la cultura o el arte o los proyectos que estamos hablando aquí con otra industria, como puede ser a lo mejor la industria maquiladora, nos vamos a ver, o sea, no vamos a poder compararnos, necesitamos tener puntos muy distintos de comparación, pero que a la vez los dos están haciendo cosas para un contexto, pero en ese específico nosotros no es nada más un retorno financiero. Se puede construir sustentabilidad y eso es importante tratar de hacerlo. O sea, no se trata nada más de hacerlo por hacerlo, pero es más importante poder medir cuál es el impacto social de un proyecto y además también porque este impacto social sirve también para cuando uno va a buscar un proyecto, también hay otra cosa que se llama el retorno político de la inversión y este es lo que más le gustaría a un político a la hora de trabajar con un proyecto. Entonces, tenemos que poder saber dónde está el valor adecuado de los proyectos que tenemos para poderlos indicar. En este caso, Relaciones Inesperadas es un proyecto sustentable, digo, hasta hace poco nos robaron, pues, pero nos robaron las cosas, pero es un proyecto sustentable y el impacto que nosotros hemos ido midiendo desde que surgió, porque lo vamos midiendo, obviamente rebasa el costo del inmueble, rebasa el costo de los aparatos que están ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ya está en otros términos. Entonces, esos son los términos que a nosotros nos interesa estar midiendo. A mí me gustaría agregar algo que creo que es súper, súper importante.
creo que es fundamental que haya cohesión en la comunidad artística de esta región. Yo veo en la Ciudad de México hay una comunidad cinematográfica súper unida, que pelea los presupuestos, que defiende sus espacios, que toman una postura frente a sucesos, que se cuidan sus intereses como comunidad. Hay varias asociaciones de productores independientes, está el gremio de los escritores, hay un grupo que genera una relevancia política, pero política desde el punto de vista política artística. Entonces, creo que eso falta un poco en esta región de gente tan creativa, que haya más unión entre los realizadores, porque de esta manera pueden defender programas de apoyos, posturas ante diferentes cosas que la gente el peso que tiene un grupo es mucho más fuerte que una persona sola para defender cualquier tipo de causas que afecten o que beneficien a la comunidad. Hace tiempo vine a una plática en el Secut sobre los fondos de producción que maneja el IMCINE, un poco como dar un overview de cómo se aplica, los requisitos, las bases fundamentales, y al principio quise hacer hincapié en este punto, y creo que para el presente y el futuro, que haya una comunidad de artistas bien unidos, abogando por sus intereses como comunidad creativa, es fundamental para el desarrollo, para tener una economía de la generación de arte de esta región. Yo quería retomar un poco, México es un país particular en el tema de los apoyos, o sea, se da de manera muy generosa y pasa en muy pocos países del mundo. Y voy a ser un poco abogada del diablo. El otro día traté de imaginar qué pasaría si desapareciera el FONCA. Tendríamos un montón de artistas en las esquinas sin tener idea cómo sobrevivir al día siguiente. Y por ahí creo que hay que desapegarse un poquito. Está bien, ahí está el dinero y están los mecanismos para acceder a él y para hacer los proyectos, pero hay que arriesgarse otro poquito más, porque creo que tanta generosidad no es buena todo el tiempo. Creo que es muy importante sí mirar a otros lados y además volver a casa con lo logrado. Ahora hablaban, pues no sé, de Leslie, que de Interespecífico, que está en el cielo ahora mismo y me da un gusto porque es muy joven. Fran Illich, que lo ha hecho muy bien. En fin, reconocemos un activismo intenso desde este lado del país, y chapeau, por supuesto, por eso. Pero hay que mirarlo en todo el país y en todo el mundo. Creo que eso es muy importante. Tenemos incluso experiencias cuando uno ve la historia cultural y la historia de la producción artística en la ciudad. Hubo algunos momentos de ruptura con instituciones que eran clave en términos, no tanto de los estímulos económicos, pero sí para exhibición, y estos momentos de ruptura en la historia de la producción artística y cultural de la ciudad, generó por otro lado la formación de espacios independientes porque la institución no daba. Entonces sí es cierto, o sea, ni muy ni tan, pero es importante que haya respaldo, sobre todo cuando hay inicios de carreras, ¿no? Porque todo el mundo necesita un empujón, y cuando estamos viendo estos proyectos, pues, un apoyo económico, un apoyo a veces en especie puede hacer la diferencia entre un proyecto que se puede convertir en algo más y no. Entonces es importante encontrar algunos apoyos. Estoy totalmente de acuerdo con Cristina de que es muy importante también trabajar en términos de la generación de un apoyo privado a este tipo de industrias que se tienen que ver, como bien dice Abraham, la cultura y el arte no se debe ver solamente, y por eso las hace industrias tan específicas, son tan difíciles en algún momento, no se tiene que ver como un gasto, sino como una inversión, porque como tú dices, lo que se está midiendo, lo que se da atrás de estas producciones culturales y artísticas, pues tiene que ver con otros indicadores. Entonces ver la cultura y el arte, si hay la necesidad, se nota en otras ciudades, seguramente en la Ciudad de México, estoy pensando en el caso de Monterrey, en donde la iniciativa privada sabe que la inversión
tiene que ver en términos de fomentar un desarrollo tecnológico, creativo y de sociedades más sanas en todos los sentidos, porque, bueno, eso es el elemento de ciudadanía fuerte, de sociedades fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que buscarlo. ¿Cómo ven, digamos, a la distancia las posibilidades de esta región? ¿Hacia dónde vamos? Y viéndolo también en términos comparativos, tú que tienes, digamos, ese ojo, Adriana, de ver lo que está pasando en el país, sé que acabas de llegar, pero de alguna manera, digamos, ¿cómo está el mapa o hacia dónde va México como país? Pero en términos también regionales, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál sería el estado ideal en términos de procesos creativos o lo que se ha llamado aquí industrias creativas? Yo creo que el panorama es muy bueno, es decir, yo nunca dejo de ver proyectos de los estados, de todo el país, nunca dejo de apoyar proyectos de los otros estados, que el dinero no se quede solo en la Ciudad de México, y eso nos es muy importante. Y creo que no es solo el caso de arte y tecnología, ahí está el cine, no sé, creo que el tema creativo ahí está, que hay que apoyarlo de todas las maneras posibles, aunque sea con una llamada, con una asesoría, en fin, no siempre tienen que ser recursos, los espacios también ahí están disponibles, pero a mí me parece que es un muy buen panorama, que hay que empujar en muchos sentidos, ahora mismo lo dices, la iniciativa privada no siempre está mirando hacia este lado o solo en algunos momentos elegantes, pero creo que hay que motivar no solo a los entes creativos y a los entes productores, sino a los otros que pueden consumir y apoyar muchos tipos de iniciativas de distintas maneras. El año pasado fue la primera vez que hicimos en el IMCINE una convocatoria para cortometrajes por regiones. Siempre que lanzamos la convocatoria nacional de apoyo a cortometrajes, pues en su mayoría eran proyectos del centro del país por muchas razones. Entonces esta vez lo que quisimos hacer es dividir el país en 5 regiones para asegurarnos que poder cubrir algunas cuotas de diferentes regiones y dar facilidades para que los realizadores de fuera de la Ciudad de México tuvieran la experiencia de producir un cortometraje con los apoyos del IMCINE. Para aquellos que buscan hacer largometrajes, o sea, realmente dedicarse a la producción, porque te dabas cuenta cuando veíamos las convocatorias del Foprocine, llegaban de repente proyectos con muy buenas ideas, pero no muy bien empaquetadas, no muy sólidas, y como nadie conoce a la persona, pues no sabes si va a ser capaz de hacerle frente vas a ver dónde poner la cámara, ¿no? Entonces lo que queremos es que diferentes personas tengan la posibilidad de hacer un cortometraje y a la hora que ellos pidan los apoyos más grandes, que son los de producción de largometrajes, tengan un trabajo avalado por el instituto en donde se pueda mostrar su potencial como realizador. Yo espero que cada vez lleguen más y más proyectos de las diferentes regiones del país. Sí hay mucho interés por parte del instituto de que los apoyos sean lo más diversos posibles. Y bueno, regresando a la pregunta que nos hacía Norma de cómo se ve Tijuana desde el DF, pues se ve a todo dar, o sea, todo mundo que viene les encanta, se la pasan increíble, o sea, somos una sociedad bien amiguera, muy cálida, muy tranquila, lo notas manejamos muy bien, mucho mejor que mucha gente en otras partes del país, o sea, en Tijuana uno se la pasa bien, la gente es muy amable, se puede hacer equipo, tenemos la facilidad, o sea, estamos en un punto bien suave, entonces eso es bueno y también quizás es malo porque es muy fácil tener un nivel de vida, pasarla bien en el DF, si te quedas sin chamba un rato, o al menos en mi experiencia es súper difícil porque es un poco más caro, las rentas son más caras, o sea, vivir allá tiene lo suyo, ¿no? Y aquí en Tijuana creo que es más cómodo el nivel de vida, pero en términos de tener proyectos y eso, justamente entonces creo que aquí hay que meterle todavía un poco de más esfuerzo a los proyectos para que no se queden solamente en un nivel, ahí medio la voy pasando, sino que rebasar esa línea de hacer los únicos y necesarios los proyectos, ¿no? Tenemos la ventaja de que estamos a un lado de Estados Unidos, podremos estar
explotando más esa relación, esa facilidad. O sea, nosotros la cultura norteamericana la entendemos, la asumimos, no nos asusta, no así en otras partes del país, pero podríamos sacarle más ventaja. El público hispano en los Estados Unidos son los que más están yendo al cine, son los boletos que más están comprando. Los estudios quieren conocer estas historias, los estudios en Estados Unidos quieren saber cuál es el siguiente, no se aceptan devoluciones, cuál es el siguiente historia que puede apelar al público hispano, que puedan conseguir los proyectos. O sea, están buscando estos proyectos, lo sé de primera mano porque nos hablan y nos preguntan, ¿no? Entonces, si aquí en Tijuana conocemos ese intercambio cultural, ¿por qué no estamos nosotros vendiendo esas ideas, vendiendo esos guiones, colocando esos proyectos, ¿no? Entonces creo que si bien es muy cómodo estar aquí, por eso mismo hay que tener más cuidado y meterle más turbo porque es más fácil la vida, así lo veo yo. Y estamos para asesorar a todos y para acompañar a todos. Sí, por cierto, también voy a hacer otro comercial, además del de cortometrajes. Abrimos una convocatoria que vamos a volver a abrir a principios del próximo año, donde estamos dando asesorías gratuitas a quien la pida y la necesite. De repente llegan proyectos que son muy buenas ideas, pero no vienen bien articulados, el guión, el tratamiento, el presupuesto, lo que sea, y nosotros abrimos este año y dimos 45 asesorías, 15 para desarrollo, 15 para producción y 15 para postproducción, donde no la doy yo para no aburrir a la gente, pero entonces me traigo a un director, a Jorge Michel Grau, Edgar San Juan, María Novaro, Beatriz Novaro. O sea, nos traemos directores y realizadores de alto perfil para que estén asesorando directamente a gente que necesita esa asesoría, ¿no? Y son obviamente gratuitas, se hacen por internet, no es como que tengo que ir al DF para que me den la asesoría, no. Lo que queremos es tener un IMCINE de puertas abiertas, accesible, y que los proyectos cuando apliquen lleguen en mejor estado, ¿no? Entonces los invito a que estén al pendiente de las convocatorias porque hay muchas, hay de muchos tipos y pues están bien padres, la verdad. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos dado en lo que sucede en Baja California como contexto, hay dos cosas que siempre es complicado dentro de lo que es creativo, que siempre se focaliza a la gente más al primordial, que es el creador, y no a los equipos de trabajo que están detrás o los que hacen posible estas cosas. Entonces, generalmente se potencia más al creador, al artista, a tal persona o al escritor, y no, digamos, al editor de libros o al que diseña los libros, ¿no? Entonces, eso nosotros en Relaciones Esperadas hemos encontrado que hay una serie de agentes alrededor de todo lo que llamamos proyectos creativos que son muy importantes para poder realizar un proyecto. No digo que son los más importantes porque al final el artista sí es quien está empujando una idea y tiene una visión de un proyecto, pero hay un equipo de trabajo detrás. Y en Tijuana, bueno, lo que hemos encontrado es que no solamente no hay equipos de trabajo maduros como equipos de trabajo, también son equipos de trabajo que trabajan de forma aislada. Y eso no ayuda mucho a la hora de poder generar fortalecer, digamos, este tipo de campos, no diciendo industria, y eso hace falta. O sea, por ejemplo, hay personas que solamente trabajan en Tijuana en proyectos así de específicos, o yo trabajo nada más con él y no puede trabajar en otro proyecto, y eso debilita mucho este tipo de campos. O los procesos no están claros para todos, ¿no? Y hay procesos que la verdad es que ya existen, entonces no todos tienen los mismos procesos, y cuando vas al DF, y eso lo digo así, o a otra ciudad, o sea, ahí hay gente que está muy especializada. Obviamente no existe eso aquí, pero tampoco lo estamos creando, y nosotros en Relaciones Esperadas pensamos en que tenemos que crearlo, pues, ¿no? O sea, desde aquí, y por lo que hicimos, o que lo que tratamos de ver es un poco la naturaleza de la ciudad. La naturaleza de la ciudad es estar en relación con esta región, o sea, digamos Tijuana, San Diego. Por eso los modelos que nosotros tratábamos de copiar o buscar siempre fueron modelos que venían de allá, sobre todo porque tienen que ver con proyectos que no están financiados gubernamentalmente necesariamente, sino que son proyectos de que se me ocurrió, pues lo tengo que llevar, yo me echo la droga en el banco, hago el proyecto y a ver hasta dónde lo puedo llevar. Y eso obviamente genera carácter de proyecto, ¿no? No estoy diciendo con esto que no tengamos que bajar los fondos o buscar los fondos, pero sí estoy diciendo que tiene que generarse compromisos y generar equipos de trabajo y colaboraciones
más profesionales o diversas, donde no solamente sea el artista el único involucrado o que se piense que es el único involucrado, porque además no nada más es la gente del arte, la gente del arte y la cultura lo que lo hace posible. No conozco ningún proyecto profesional que no involucre mínimo a un abogado, que no involucre a un buen administrador, que no involucre a un contador. O sea, se necesitan, esos agentes se necesitan. Deben de estar sensibilizados obviamente a lo que se está haciendo, eso también es necesario, pero ya existen en la ciudad gente que es así. Por eso para nosotros era importante lo de la maestría, porque ya había gente con ese interés. Entonces, ese es como, digamos, ese es como mi diagnóstico. Y lo otro es que en realidad ya está pasando digamos, la efervescencia de industrias creativas o proyectos creativos, en realidad ya está pasando, tiene años pasando, pero pasa, no tanto, no creo que pase como moda. Lo que sí, nos rebasaron los chefs. Lo que sí, exactamente, los chefs se fueron mucho más rápido, la gente del Valle lo vio mucho más rápido y costó explicarle a la gente del Valle el impacto que podía tener el Valle. O sea, sí costó explicárselos, pero ahorita es lo que es, y creo que eso podría ser todo el resto de las cosas, ¿no? Ese es mi… Sí, me parece también que es muy importante lo que estás diciendo en términos de desarrollo de todo lo que se puede gestar alrededor de, y tenemos algunos ejemplos de las orquestas juveniles donde necesitaban no sé cuántas cientos de guitarras que se compraban en China hasta que se les ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos talleres de lauderos y que los hagan aquí? Y entonces desarrolla la economía a través de esto. Pero esto tiene que ver, digamos, con un proyecto más allá del proyecto individual, que en algún momento pensamos en la necesidad de hacer un clúster de cultura en esta región, en un clúster bastante amplio que pudiera abarcar no necesariamente artes visuales por un lado, artes escénicas por otro, música, sino incluir, es decir, el fenómeno de los chefs está vinculado, el del vino, el de la cerveza artesanal, está vinculado con este espíritu creativo que tiene la ciudad y que se necesita como un proyecto articulador de estas cosas para que uno jale a la otra. Y ahí mi pregunta para todos ustedes tiene que ver, que es una tensión entre la amplitud y la especificidad. Es decir, cuando me estabas platicando, Adriana, de los diferentes experiencias de los centros en diferentes ciudades, cómo hay en Michoacán un nicho de especialidad en tal cosa que es diferente al de Querétaro, Puebla, etcétera. Es decir, pensando en términos de la ciudad, ¿qué conviene? ¿O cómo nos podemos articular para que estos proyectos que están ahí trabajando, que salen, como sabemos, parte de la naturaleza de Tijuana es tan orgánico, se articulen para desarrollar estas otras cosas alrededor de los proyectos a industrias creativas? Claro, una de las tareas del Centro Nacional de las Artes es reproducir su modelo, y ya hay 21 centros de las artes, 4 acá en Baja California, lo que nos permite hacer una circulación de conocimiento, de formas, de esquemas, de interdisciplina, de exposiciones, de cursos, en fin, que nos dan chance de circular muchas cosas por todo el país, pero que también en algunos momentos se vuelven centros importantísimos para el mismo desarrollo, para la misma producción, y estamos en comunicación todo el tiempo. Creo que esto es muy importante porque nos permite no solo centralizar todo como siempre en la ciudad, sino distribuirlo de otra manera en el país, porque además no solo dependen del Centro de las Artes, sino los gobiernos locales y de algunas regiones, y por regiones también pasan cosas en relación a las distintas propuestas que nacen en la red de Centros de las Artes, y eso es muy importante. Estamos próximos a firmar un convenio magnífico con Ciencia UNAM, lo que nos va a permitir que gente y proyectos como los que hace Leslie se potencien de una manera impresionante, y si consideramos la red de Centros de las Artes y la red de la propia UNAM, creo que podemos generar algo magnífico sin necesidad de tener un montón de recursos, es decir, solo se abren las puertas y las posibilidades para seguir asistiendo a muchas formas de creación. Yo creo que debe haber un poquito los dos, Norma, o sea, porque no puede estar cada quien jalando por su lado con sus ideas y esto va a parecer manicomio, y tampoco puede ser todo una visión súper rígida que no te permite dar vueltas cuando se tienen que dar. Vuelvo al punto que mencionaba hace rato, creo que lo que debe haber es
primero un reconocimiento de a nivel local de que hay una comunidad artística súper importante desde hace muchos años, y que haya una sensación de responsabilidad de producción, de producir estas obras, de producir a esta comunidad, de ser una meca de producción de arte, porque ya lo somos, solamente que simplemente creo que no lo estamos explotando como lo deberíamos de explotar. Yo recomendaría que la gente que está interesada en el arte o en la producción de cine le eche muchas ganas a entender cómo se produce y buscar y hacer estas gestiones entender cuándo hay que mezclar los apoyos del Estado con los apoyos privados, con los apoyos internacionales, entender estas lógicas, entender quién está produciendo, aparte tenemos que entender qué se está haciendo allá afuera, porque no nada más podemos estarnos viendo en el espejo todo el día y pensar que somos chulos y hermosos, ¿no? Porque igual hay países que ya van, entonces hay que entender qué se está haciendo afuera, cómo lo hicieron, por qué funcionó, por qué no funcionó, si hubiera una agrupación de productores independientes o realizadores en esta región, se podrían buscar ciertos apoyos para que cada cierto tiempo hubiera una comitiva, una pequeña delegación que fuera a la Berlinale, que fueran a Cannes, que fueran a MIPCOM, que fueran aquí no te vas tan lejos, a Los Ángeles, aquí al AFM, o que vayan a la Ciudad de México a los diferentes encuentros que hay todo el tiempo de todo lo que uno quiera. Tenemos que estar viendo también qué se está haciendo afuera y entender, invitar gente, aquí en Estados Unidos te puedes traer productores independientes, a la gente de Participant Media, Focus Features, a mucha gente que está apostando para proyectos que tienen un impacto social, pero que lo hacen de un nivel profesional, con presupuesto, con visión. Creo lo que hay que hacer es que hay que identificarnos quiénes somos y para dónde queremos ir como comunidad, y entonces organizarnos y pedir la ayuda que necesitamos. Ok, tú te vas a encargar de esta parte, tú de y estar tocando base, ¿no? Y creo que con un proyecto sólido, con visión, con cierto nivel de articulación, se pueden conseguir los apoyos. Se puede solicitar que entonces ahora la Secretaría de X y Y nos traiga un taller de no sé qué o nos mande a no sé quién. ProMéxico da bolsas de viaje para que la gente vaya a mercados, a muchas cosas. Creo que en esta región podría acceder a mucho más de lo que está accediendo, pero que hay que empezar por identificarnos, ponernos de acuerdo y hacer un frente para luchar por esas cosas que se necesitan. Quiero ocupar estos últimos minutos para abrir si hay preguntas, comentarios, críticas del público. Si quieren participar, estamos abiertos a oír. Bueno, gracias, buenas tardes. Creo que hay conceptualmente una idea en que el artista rechaza mucho al empresario por creer que es como de otro nivel o otro sector, y el empresario rechaza mucho al artista por creer que, pues, no sé, o sea, son una bola de marihuanos o cosas así. Entonces, ¿cómo se puede pues juntar estas dos entidades para que la parte creativa o la parte artística se vuelva más una cuestión empresarial y que se vuelva algo realmente rentable, y que también la parte empresarial pueda voltear a ver a la parte artística y decir, pues hay lana aquí, ¿no? O sea, se puede generar cultura, se puede generar ingresos de esto. ¿Qué puedo decir? Creo que ya no se necesita tanto, porque si no estuviera este foro. ¿Se me explicó? O sea, sí, o sea, ya no es tampoco tan así. O sea, sí, si no estuviera este foro, ¿no? O sea, este foro es una respuesta incluso a que esto tiene un valor. Creo que yo sí considero todavía que hay diferencias en términos de lo que cada quien espera. Eso sí es como claro, o sea, digamos, las expectativas son distintas. Esa es una, y la otra es que obviamente tampoco se plantean expectativas en común. Y tiene que ver con lo que todo lo que acabamos de comentar ahorita tiene que ver con, a ver, necesitamos hacer una planeación, necesitamos planificar un grupo o no, algo que queramos hacer y llevarlo a cabo
y cuando decimos ponerlo explícito, tiene que estar documentado. No hay un diagnóstico, por ejemplo, o sea, ahorita estamos hablando de cosas que percibimos, pero se necesitan hacer buenos diagnósticos que arrojen buenos resultados. Esa es una. Y la otra es que creo que de entrada es que ya no lleguemos así con esa idea de que el otro, ya conozco, hay muchos empresarios también marihuanos, ¿no? Y también hay muchos artistas que son ricos, o sea digo, hay incluso se critican dentro de las comunidades del arte, dicen, es que se vive del arte, ¿no? Y se corrompió. Entonces tampoco es tan negro y tan negro y blanco. Entonces, pero sí de entrada hay esta cosa que va uno ahí con su carpetita, o sea, sí te entiendo. Lo que tienes que pensar es por qué el empresario va a invertir en tu proyecto, qué beneficios tienes para ofrecerle. Tienes que pensar en beneficios, esa es la palabra clave, beneficios, ¿no? Él te necesita a ti porque no puede anunciar su marca de queso de la misma manera porque ya no se vende así. Entonces, tú que eres este ente creativo, ¿cómo le vas a ayudar a él para que su queso X o Y, o bien, cómo él se va a beneficiar de relacionarse con tu proyecto? Eso es lo que le tienes que vender. Y por qué es importante que tu proyecto se haga en corto, mediano y largo plazo. Beneficio, esa es la palabra. Y obviamente, pues, de preferencia, aprender a hablar en su lenguaje también. Porque si ya estás pidiendo que te crea y que use su tiempo en darte un chance de que tú le eches un pitch, como dicen en el argot cinematográfico, tienes que aprender a hablar en su lenguaje. No puedes esperar que aparte de que te abra la puerta y te dé 20 minutos, en el mejor de los casos, yo he tenido citas de 2 minutos con ¿no? Si te va a dar 20 minutos, tienes que ser capaz, no pidas que él hable tu lenguaje, tú tienes que subir a su lenguaje. Entonces, beneficio, oferta, demanda, tiempo, dinero, riesgo, o sea, le tienes que hablar en su lenguaje. Pero se puede, porque por eso somos entes creativos. Uno puede presentar, cualquier proyecto lo puedes presentar, o sea, ve lo que hay allá afuera, vas a ver unas, dices, ¿no? Es eso, pensar en beneficios y crear confianza. Es súper importante que la gente pueda confiar en ti, que pueda confiar en que si te comprometes en que en un tiempo y en un espacio vas a entregar lo que dijiste, lo tienes que hacer en ese tiempo, en ese espacio. No, que en el próximo mes, 6 meses más, o sea, hay que ser súper cumplidos y súper inquebrantables en lo que uno está, en la visión y en el camino que uno está siguiendo. Eso sí lo veo yo. Pues agradezco a todos su presencia, esto da para mucho más, me encantaría seguir platicando, sé que todo el mundo podría decir mucho más, pero el tiempo se nos ha terminado. Agradezco al público por su presencia y esperamos que este tipo de discusiones se sigan dando, y agradecer a cada uno de ustedes por sus aportaciones, y gracias a Tijuana Innovadora por habernos permitido y invitado a esta sabrosa práctica con gente tan interesante y que ha aportado tanto en sus diferentes ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso para ellas.